Vacas y toros. El paladar es más desarrollado que el ser humano. Estudios han demostrado que el paladar de toros y vacas es más desarrollado al compararlo con el del ser humano, razón por la cual hay que saborizar algunos alimentos suministrados para que puedan ser ingeridos por los bovinos. Pensar en las papilas gustativas de los bovinos es un acto que se puede garantizar que ningún productor ganadero hace, y esto se puede deber al tema del desconocimiento del tema, pero realmente el paladar de los toros y vacas es más complejo de lo que se puede imaginar. Los bovinos dependen del sentido del olfato y gusto para poder evaluar la alimentación deseable. Por esta razón, cuando los concentrados presentan olores y sabores desagradables, los bovinos reducen la ingesta. Esto se presenta gracias a la cantidad de papilas gustativas de las que disponen las vacas y toros. Como estrategia, la utilización de sabores en los alimentos que se brindan a los bovinos es una forma de maximizar el consumo y el rendimiento del bovino. Como dato, los toros y vacas cuentan con aproximadamente 25.000 papilas gustativas, las cuales están situadas en la parte dorsal de la lengua, faringe y laringe, mientras que el ser humano cuenta con 9.000 papilas gustativas, y los pollos cuentan únicamente con 24. Con esto se puede definir que los bovinos presentan mejor respuesta a los sabores en los alimentos. El concentrado, que es suministrado a las vacas cuando permanece en la boca, favorece la solubilidad de los agentes aromatizantes, con lo que contribuye a su efecto sobre el sabor de la alimentación en la boca, y por ende se mejora la ingesta de los alimentos y el rendimiento bovino. A esta cualidad de las vacas y toros se les puede sacar provecho cuando basamos la alimentación de los bovinos con ensilaje, puesto que se pueden utilizar sabores de alimento para disfrazar los efectos de los alcoholes que son formados durante la fermentación sobre la palatabilidad. El productor ganadero también puede utilizar los sabores de los concentrados con dietas formadas de paja cortada en trozos gruesos, que frecuentemente es evitada por los bovinos. La agregación de sabores en la alimentación suministrada a los bovinos los mantendrá nutridos hasta que aumenten poco a poco el consumo de elementos que en un inicio evitaron. Está bien la información y todo, pero ¿qué aromatizantes podemos utilizar? Bueno, entre los aromatizantes que se pueden utilizar está el ajo, el anís, el comino negro, los extractos de frutas y productos químicos como la vainillina y el glutamato de sodio. Los terneros, que son alimentados con alimentos con sabor, pesan más al momento del destete. Las vacas lechereas presentan las papilas gustativas bien desarrolladas, por esta razón son sensibles a cualquier cambio en el sabor de las dietas. Podemos concluir que olores desagradables o sabores amargos pueden llegar a provocar una baja en la ingesta de alimentos por parte de los toros y vacas, con lo cual se afecta directamente la producción de leche y, en general, la rentabilidad de la actividad ganadera.